permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Una nueva forma de evangelizar con una visión más positiva. Conozcamos a Jesús desde nuestras realidades y necesidades actuales. Talleres de oración y vida. Talleres de oración y vida. A través de Radio Tepeyac, estrella de la evangelización. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos nuevamente con ustedes desde su programa Talleres de Oración y Vida. Pues hoy tenemos un nuevo tema, ¿verdad?, importante. Pues hoy vamos a compartir sobre lo que es el Salmo 51. Los que tengan su Biblia pueden abrir, ¿verdad?, en el Salmo 51. Vamos a tocar un tema tan hermoso, ¿verdad, hermanita? Muy buenas tardes a todos. Hoy iniciamos en este tiempo de Cuaresma con un tema muy bonito, muy ad hoc al tiempo fuerte que estamos viviendo. El tema se llama Las misericordias del Señor y está fundamentado este tema pues en desglosar paso a paso el Salmo 51. En la otra traducción, puede ser el Salmo 50. Este salmo lo conocemos todos, la mayoría, como el Miserere. Es un salmo que se lee o se reza todos los días viernes, en todo tiempo de Cuaresma, de Adviento, tiempo ordinario. Siempre los días viernes se rezan las laudes de la liturgia de las horas. Entonces yo creo que la mayoría de ustedes, hermanos, que nos están escuchando, pues saben de que les estamos hablando del gran Salmo de las Misericordias. Así que no se lo pierdan, ojalá que puedan participar y también con sus comentarios nos enriquecemos todos y vamos profundizando un poquito en este gran salmo. Claro que sí. Pues bien, los que gusten mandar sus mensajes a través del número de cabina al 967-142-4271 o también nos pueden sintonizar en Facebook, Guadalupe Tepeyac o Radio Tepeyac. Pues más nos encuentra más fácilmente como Guadalupe Tepeyac, ¿verdad? Pues bien, vamos a iniciar en esta tarde nuestro programa. También tenemos el banquito de oración, que es día jueves. Sabemos que es hora de ir también al Santísimo, ¿verdad? Los que tengan alguna necesidad, también tenemos, pues pueden mandar sus mensajes. Pues bien, vamos a iniciar rezando el Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Róciame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favoreces a Sión, reconstruyes las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos sobre el altar e inmolarán novillos. Bueno, pues este es el gran salmo de las misericordias. Y como sabemos, de los 150 salmos que tiene la Biblia, este salmo es el más evangélico. Este salmo es el de la misericordia. Este salmo lo escribió el rey David. Se habla de que la mayoría de los salmos fueron escritos por él, pero específicamente este salmo, cuando habla de su pecado, vemos cómo dice la escritura. O sea, a mí me ha apasionado muchísimo leer el primero y el segundo libro de Samuel y la primera parte del libro de los Reyes, donde se da la historia del rey David, desde Saúl, que fue el primer rey de Israel, como David, que era un humilde pastor, un muchacho débil, pero con un corazón grande, desde su infancia, en aquella soledad, cuando pastoreaba a sus ovejas, en las noches, bajo las estrellas, bajo la soledad y el silencio, él con su arpa le cantaba al Señor estos salmos tan bonitos. Y cuando ya él era rey, que tuvo la osadía, por decirlo así, de fijarse en una mujer que no era su esposa, sino que era la esposa de uno de sus soldados. Él cometió el pecado del adulterio y se arrepintió. Pero es muy interesante leer toda la historia para ir como conociendo la personalidad del salmista, en este caso del rey David, y conocer a profundidad los sentimientos de su corazón. Porque cuando a mí me ha tocado ver alguna serie de esta historia, y David, siendo el rey de Israel, pues tenía varias esposas, varias concubinas, y todas eran guapísimas. Entonces cuando Betsabé se asoma a su vida, imaginémonos nada más qué nivel de belleza tenía Betsabé para que haya hecho perder la cabeza a David. Y sin embargo, después de cometido el pecado, David reacciona y en el gran dolor de su alma, de su arrepentimiento de haber ofendido a Dios, compone este salmo que es maravillosamente bonito, es muy bonito. A mí se me hace bonito porque yo siempre consideré, yo durante algún tiempo en la vida que estuve practicando las laudes en la liturgia de las horas, y ver que todos los viernes, que son viernes de penitencia, que son viernes especiales para este tipo de acciones en el plan espiritual, de pedir perdón, arrepentirse, la conversión y las obras de misericordia, pues era recordar los pecados, ¿no? Pero después de conocer la personalidad del salmista, la personalidad humilde de David, pues veo cómo este salmo es maravillosamente humilde desde el corazón de David. Entonces vamos a profundizar un poquito en cada versículo o como lo vayamos viendo, y ojalá que puedan participar con nosotros, porque si bien es cierto que no la sabemos de todas, pues estamos tratando de compartir lo poquito que nos inspire el Señor y de lo poquito también que hemos estudiado. Entonces les agradeceremos también muchísimo que si ustedes nos pueden enriquecer con sus comentarios, con sus conocimientos, pues bienvenidas sean todos sus mensajes. Claro que sí, pues nos ayuda muchísimo. Sabemos que de otros hermanos aprendemos también, no somos muy sabedores de todo, pues vamos a ir aprendiendo conforme vamos dando el tema, pues igual vamos a ir aprendiendo. Pues bien, vamos a iniciar
en esta tarde lo que es el Salmo 51. Dice: para mucha gente, el Salmo 51 es una música tejida de melodías tristes y ecos sombríos. Durante largos siglos ha sido el típico salmo de los tiempos penitenciales, de los días de ayuno o abstinencia. Para mucha gente es un salmo triste por la culpa y el pecado. No obstante, como veremos, es todo lo contrario. Entonces es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Que pues así como decía la hermanita Angelina hace ratito, vemos como que el Salmo 51 nos tacha así como que puro culpa, pero aquí nos damos cuenta, si lo vemos de otra forma, de otra manera, que es una realidad, es un gran salmo de las misericordias del Señor. Entre los 150 salmos, no encontraremos otro que contenga tanta profundidad, belleza y consolación. Si de sus versículos retiráramos la palabra Dios y la sustituyéramos por la palabra Padre, nos encontraríamos en el corazón mismo del Evangelio, junto con las grandes parábolas de la misericordia del Señor en el capítulo 15 de San Lucas. Ahora que estamos en la segunda sesión de talleres de oración, las personas que están en talleres y que nos escuchan, pues saben que hablamos de las grandes parábolas, la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo. Y al recordar estas parábolas, uno queda sorprendido al constatar cómo tantos siglos antes del Evangelio se hubiera escrito un salmo tan evangélico. A pesar de que aparece tantas veces la palabra pecado, o su equivalente que puede ser culpa o iniquidad, sobre todo en los primeros versículos, simultánea y paralelamente se levanta la misericordia de Dios como una realidad mucho más sólida y visible. Entonces, empecemos, Jacinto, hablando un poquito de lo que son los complejos de culpabilidad. ¿Te parece? Sí. A pesar de que aparece tantas veces a pesar de que sentimos palpitar a lo largo del Salmo la pertinaz y obsesiva presencia del pecado, jamás, sin embargo, nos llega ni el más lejano eco de los complejos de culpa. Jamás vamos al salmista caer en los remolinos del autocastigo. Una cosa es la humildad y otra la humillación. Esto me ha encantado, es muy, muy, muy importante. La humildad es hija de Dios y la humillación es hija del orgullo. La humildad es una actitud positiva. La humillación es autodestructiva. En el fondo de los complejos de culpabilidad aletea incesantemente aquel binomio de muerte que es vergüenza y tristeza. Y empieza la irritación contra de sí mismo, porque se siente tan poca cosa, se indigna y siente rabia por ser así, tan incapaz de actuar según los criterios de Dios y de la razón. Según los cánones de un ideal, se humillan, viven enseñándose en contra de sí mismo por no aceptar sus limitaciones e impotencias, avergonzándose, entristeciéndose de ser así. Y en el último análisis de estos complejos, la madre que da a luz a estos sentimientos es el complejo de omnipotencia. Lastimado, herido y derrotado, al comprobar que no puede volar tan alto por las cumbres del ideal. Y estos sentimientos se han cultivado deliberadamente entre nosotros, como si se nos dijera: humíllate, castígate, avergüénzate, arrepiéntete, eres un miserable, un rebelde que no merece misericordia. Y así se tenía la impresión de estar satisfaciendo la justicia divina y aplacando su ira.
olvidándose de que, aunque se haga penitencia hasta el fin del mundo, la misericordia no se merece, se recibe. Yo quiero subrayar esta frasecita, porque es el amor mismo de Dios. La misericordia no se merece, se recibe. Dios es un Padre amoroso que jamás me va a rechazar por mi pecado. Él siempre me dará su misericordia de una manera gratuita, porque Él es mi Padre. Y todo esto que antes se hacía en el nombre de Dios, que no es cosa agradable a Dios, sino muy al contrario, porque se trata del lado más negativo del corazón humano. Es el lado oscuro, la concupiscencia, ya lo dice San Pablo en una de sus cartas: hago lo que no quiero, y todo el bien que quiero hacer es prácticamente imposible, no puedo hacerlo. Entonces el Señor Dios, Padre, conoce mi debilidad, conoce mi humanidad y sabe que tengo esa inclinación al pecado. Pero entonces ahorita vamos a hablar un poquito más de la humildad para poder pedirle a Dios perdón, y en ese perdón la conversión de mi persona. Y todo esto se hacía o se hace en el nombre de Dios, pero no es cosa agradable a Dios, sino muy al contrario, porque se trata del lado más negativo del corazón humano. Así es. Dios, en su infinita misericordia, es un misterio grande. El único que conoce a Dios desde dentro es Jesucristo. Es Él el único que viene de Dios. Solo Jesús tiene autoridad moral y categoría de testigo para decirnos quién y cómo es Dios. Y ahí lo vemos a Jesús en los evangelios, inventando parábolas, comparaciones, imágenes, para decirnos que, en fin de cuentas, Dios no es nada de lo que nos han enseñado, sino que es ternura y cariño, es perdón incondicional, amor eterno y gratuito, que Dios es como el papá más querido de la tierra, que para Él perdonar es una fiesta, y que los más frágiles y quebradizos, aquellos que tienen la historia más infeliz y los últimos, esos son los que se llevan las preferencias de Papá Dios. Recordemos, en mi caso, Jacinto, yo crecí con la idea de que Dios castigaba. Siempre era, si te portas mal, Dios te va a castigar. Si dices mentiras, Dios te va a castigar. Cuando me caía y andaba ahí toda lastimada, Dios castiga sin cuero y sin palo. Entonces yo sí crecí con una idea de temor, de mucho miedo, de sentir Dios me vigila, porque decían Dios está en todas partes y te está mirando. Entonces ir creciendo con ese temor de saber que si yo me equivocaba o hacía algo, me castigaba. Inclusive cuando ya decía ya me caí, me decían Dios te castigó, Dios castiga sin cuero y sin palo, pues yo sentía en el fondo pues algo hice mal, ¿no? O estoy haciendo las cosas mal, o de plano soy lo peor porque Dios me castiga cada rato. Yo que vivía en el suelo porque me caía cada rato y me lastimaba y todo, pues decía, pues es que Dios a cada rato me está castigando, ¿no? Entonces Jesús, aquí lo dice Jesús, nos viene y nos da un Dios, un Padre diferente, un Dios que es amor, que es ternura y que es todo misericordia. Claro que sí. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, no sé si lo viste, llegaste a saber, a mí me daba mucho miedo. Había un cuadro así en el Cristo así colgado y unas cosas como una iglesia, algo así, viendo. Y hay un ojo como un triángulo, un ojo grande como que viendo a todo, ¿no? Y así eso me decía mi mamá, ese es el ojo de Dios y te ve todo. Entonces cada vez que yo lo veía, ese cuadro me daba así como miedo, como que Dios me está viendo. Y un miedo que pues no es de agradar, sino que dice, bueno, es como que cosa que te estaba viendo feo. Entonces eso que vamos a seguir creciendo, como decía mi mamá, igual como decías tú, que si hacíamos algo malo o hacíamos cosas
y me decían, Dios te va a castigar, Dios te castiga, y con eso vienes creciendo de que Dios castiga, y entonces con esa mentalidad va uno creciendo, y te encuentras con estas de que Dios es misericordioso, Dios es amor, como nos viene a presentar nuestro Señor Jesucristo, que mi querido papá, que es ternura, es amor, es cariño, es todo lo contrario que nosotros pensamos anteriormente. Entonces nos damos cuenta que es verdaderamente Dios, no es el Dios castigador, no es el Dios rencoroso, como dice aquí. ¿De dónde sacaron ese Dios? Dice, ¿de dónde? ¿De qué monte o de qué selva o de qué, dónde salió ese Dios que castiga? El verdadero Dios nunca fue vengativo con los hombres, sino que al contrario, es ternura, es amor, es cariño, ¿verdad?, con nosotros. Entonces nos damos cuenta, yo conozco gente ya de mayor, ¿verdad?, que piensa todavía eso de que Dios castiga o porque están enfermos, que es un castigo de Dios, y a veces no es así, sino que a veces nosotros lo provocamos por no comer saludable, por no cuidarnos, por no ir al médico a checarnos. Entonces de esa forma viene también pues las enfermedades que uno nos ataca. Así es. Pues hemos constatado innumerables veces y con dolor en el corazón que continuamos en nuestras fragilidades porque estamos encerrados y atrapados en esos complejos de culpa y bloqueamos el amor de Dios. No nos dejamos amar y al no dejarnos amar, al no experimentar su amor, continuamos en nuestras fragilidades porque después de todo, la única fuerza transformante del mundo es el amor. Llegó pues la hora de creer en el amor y de superar las fragilidades, no en virtud de la culpa represiva, sino en virtud de la dinámica transformante del amor. Así pues, entristecerse, de nada, avergonzarse, de nada, humillarse, de nada. Entonces, ¿qué hacer? Como nos dirá admirablemente el Salmo, reconocer con humildad y confianza nuestra impotencia, no fijándonos obsesivamente en nuestra condición pecadora, sino en la condición misericordiosa y comprensiva de Dios, en su amor y ternura nunca desmentidos. Yo creo que entonces es tiempo de empezar a practicar la humildad y de ponerse de cara a Dios para reconocer que soy débil. Claro que sí, así es. Pues bien, vamos a ir con un cantito, después continuamos con nuestro programa. Experimentemos juntos el amor de Dios. Una piedra sobre otra. Continuamos con Talleres de Oración y Vida. Talleres de Oración y Vida. Y 24 minutos. Meditar y vivir. Seguimos en Talleres de Oración y Vida. Una piedra sobre otra, alto llegaría. Gracias por continuar con nosotros en el Radio Tepeyac, que estaría de evangelización. Estamos en la 93.1
FM. Pues sí, también si gusten mandar sus mensajes al 967-142-4271, el número de cabina. Pues también nos pueden sintonizar en www.rayotepeyac.com o también en Guadalupe Tepeyac por Facebook. Pues bien, hermanitos, estamos con este tema tan hermoso, ¿verdad? Que estamos viendo las misericordias del Señor, y muchas veces hemos visto que pues pensamos que Dios es malo o Dios es castigador, y estamos viendo en este momento que Dios es al contrario, es amor, ternura, comprensión, cariño, ¿verdad? Que nos muestra en estos tiempos que estamos viviendo. Pues bien, vamos a avanzar con este tema tan maravilloso, y dice: el pecado. He sido constituido en pecado desde el seno de mi madre. El pecado, red que atrapa al ser humano en su marcha hacia la libertad, la incapacidad del hombre para actuar según sus principios de la razón y de la voluntad de Dios. Hace lo que no quiere y deja de hacer lo que le gustaría hacer. Se oye decir: llevo 30 años tratando de ser humilde y no puedo. Quisiera perdonar, pero no puedo. Llevo 40 años tratando de suavizar mi carácter y no lo he conseguido. Es la ley del pecado. Esta ley es el lenguaje de hoy. Es equivalente a los rasgos negativos de la personalidad: rencor, irascibilidad, hipersensibilidad, timidez, obsesión, impulsividad. Grabados parte de ellos en los genes, donde llevamos escritos los rasgos fundamentales, tanto positivos como negativos. Estamos profundizando un poquito en el versículo 7 y en las grandes líneas teológicas de toda la Biblia que atraviesan las entrañas de este salmo. Salmo el miserere, salmo de las misericordias del Señor. El pecado es la incapacidad para caminar por las sendas del amor, porque la libertad ha sido atrapada entre los anillos del egoísmo. Otro punto importante es el versículo siguiente, el versículo 8, dice, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Son pues las raíces las que están heridas de muerte. O sea, más que ser mi propia naturaleza, ahí dice, desde el seno de mi madre, desde el seno mi madre me concibió pecador. Entonces las raíces son las que están heridas. Y a esas raíces no puede llegar ninguna mano liberadora, ni la terapia, la psicoterapia, ni ningún otro tipo de cosas. Actúan y funcionan tan solo a flor de piel. Cuando tenemos terapia, vamos al psicólogo o a cualquier otro tipo de ayuda y nos sentimos mejor. Pero mientras estamos en la terapia, pues ahí la vamos llevando. Pero el día que yo dejo mi terapia, vuelvo a ser la misma de antes, porque esos rasgos negativos los traigo ya como parte de mi personalidad. Entonces aquí debe quedar muy claro que a esas raíces solo puede llegar Dios. Solo aquel que me estructuró puede reestructurarme. Solo Dios puede ser mi Salvador. Y ahorita que estoy leyendo esta parte tan importante, me acuerdo del programa de Alcohólicos Anónimos. En el segundo paso dice, solo Dios te puede devolver el sano juicio. Solo Dios. Aquí está clarísimo, solamente Dios. Entonces dice aquí, fíjense, qué interesante. A partir de los dos principios, estos anteriores, si solo Dios puede ser mi Salvador, si yo soy impotencia y Él omnipotencia, si yo soy fragilidad y Él misericordia, la salvación consiste en salir de mí mismo en alas de confianza, transformarme en un poquito de barro y ponerme humilde y sumiso en sus manos y repetir incesantemente el versículo 9 que dice, lávame, purifícame, límpiame, crea en mí un corazón nuevo. Y a esto se reduce el Salmo 51.
no quedarme mirando mis negras vertientes, sino los espacios infinitos de la misericordia. Lo voy a repetir porque es muy importante. A esto se reduce el Salmo 51. No quedarme mirando mis negras vertientes, sino los espacios infinitos de la misericordia. Claro que sí, pues esto es lo que nosotros tratamos, ¿verdad? Que muchas veces, como decía la hermanita ese ratito ahorita, de que si no tenemos la voluntad de nosotros de no querer cambiar, nunca lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo me he topado, yo lo digo por experiencia mía, esto en el alcoholismo. Cuando uno está en el alcoholismo, de decir, yo quiero ser borracho y porque yo lo quiero hacer, nadie te mueve de ahí. Pero si tú dices, no, esto es malo para mí, y tú lo dejas, sales. Sí lleva tiempo, lleva así como que un poquito de dificultad, pero si no quieres, ni porque te explique, ni porque te albergue, ni porque te muestren miles de cosas, cuando uno no tiene la voluntad de decir no, pues nadie te saca de ahí. ¿Por qué? Porque lo experimenté en el mío, cuando yo tomaba, decía, pues yo tomo yo cuando yo quiera, yo dejo cuando yo quiera, y no es así. Cuando hasta que tengas una santa voluntad de decir, ya no quiero, y ya no quiero, ese es en ese momento de tú dices, tomas esa decisión de salirte. Y es lo mismo que nos dice aquí, ¿verdad? Que si nosotros nos damos cuenta del mal que estamos y decir, yo voy a dejar esto, lo vamos a dejar. Pero si no queremos, estamos ahí metidos y nunca nadie nos mueve de. Entonces esto es lo que nos trata de decir en este salmo, ¿verdad? Y que pues si nosotros quedamos viendo lo malo que estamos y seguimos ahí, no queremos mover un dedo para salirnos, pues vamos a quedarnos para toda la vida. Muy bien, pues dice aquí, humildad y confianza. Humildad y confianza. He aquí el alma del Salmo 51. Frente a aquel binomio contrario de muerte que es vergüenza y tristeza, el Salmo 51 levanta en alto el binomio de vida, humildad y confianza. En una actitud de éxodo, el salmista, recordemos al rey David, en lugar de detenerse en sí mismo lamentando sus miserias, sale y se remonta hasta la cumbre misma de la esencia divina, su bondad, su inmensa compasión, en una concentración interior hecha de intimidad, confianza, ternura y humildad. Él clama, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Versículo 3 del Salmo. El salmista no apela a sus penitencias o torturas mentales, sino a la inmensa compasión divina. La fuente de la confianza está, pues, en la bondad del Señor. A partir del versículo 9, con apoyo en metáforas, el salmista toma siempre una actitud pasiva. Tú en mí, implora la acción salvadora de su omnipotencia sobre mi impotencia. Derrama sobre mí, Dios mío, las aguas de todas tus fuentes sagradas, fuentes purificadoras de tu misericordia, para que yo quede puro como una criatura recién nacida. Versículo 9. El versículo 10. Dice, despierta en mí, Dios mío, todas las arpas de la alegría, los huesos humillados, levanten la cabeza para notar el himno de alegría, que mi alma al ser visitada por la misericordia, pueda beber el agua fresca de la alegría. Esto es en el versículo 10. Dice, retira tu mirada de estas llagas coaguladas, o mejor, míralas con ternura sanadora. Borra las cicatrices que dejaron en mí los quebrantos y las culpas. Esto en el versículo 11 lo vemos, estas partes del Salmo, ¿verdad? Qué maravillosas son.
En el versículo 12, Dios mío, realiza en mí una nueva creación. Pone en mí una naturaleza nueva, un corazón distinto, amasado de bondad, paciencia, mansedumbre y humildad, y revísteme de una firmeza de acero. El versículo 13 y 14, por favor, no me expulses de tu patria, de la luz de tu mirada. No me retires tu mano consoladora y la asistencia de tu espíritu. Un día, mi Señor, la alegría, asustada como una paloma, huyó de mi casa. Devuélvemela, Señor, que ella regrese feliz a mis aleros, para que mi vida sea música en tus oídos. Líbrame de la tiranía, ataduras y cadenas de mi egoísmo. Tú eres mi único libertador. Mi lengua cantará a los cuatro vientos el himno de la liberación. En el versículo 16. Sé muy bien que un corazón arrepentido, pobre y humilde, tú nunca desprecias, mi Dios. Nunca desprecias, Dios mío. Y lo único que puedo ofrecerte, el mayor homenaje que puedo hacerte, es creer encima de todo en tu ternura y echarme en tus brazos confiado. ¿Tanto no? No va a haber canto. Bueno, pues entonces hablemos ahora de la autocrítica, la liberación y el testimonio. Una vez que el salmista, en los 2 primeros versículos, implora con acentos conmovedores la misericordia, y una vez que se siente seguro de ella, lo primero que hace es una auténtica autocrítica. La autocrítica es, tanto a nivel evangélico como psicológico, el pórtico de toda salvación. Ojalá que de verdad esta frase, yo lo digo por mí, que se me quede bien grabada. La autocrítica es, tanto a nivel evangélico como psicológico, el pórtico de toda salvación. Yo reconozco mi culpa, Señor. No tengo por qué avergonzarme, pero el pecado está patente y evidente ante mis ojos como la luz de mediodía. Versículo 5. No racionalizaré, mi Señor, no me disculparé. Todas mis fallas han sido contra ti y solo contra ti. Versículo 6. Si ofendí a mi hermano, si lo traicioné, si emprendí juegos sucios y maquiavélicos contra mi hermano, todo eso lo hice contra ti, porque este hermano es tu hijo. No soy inocente, soy culpable. No me justificaré ni racionalizaré mis actos. Versículo 6. Pero a pesar de todo, en mi interior me inculcas la sabiduría. Versículo 8. Sabiduría que es una visión objetiva y proporcional de la realidad. Sabiduría que dice que si el volumen de mi pecado es como una montaña, la misericordia del Señor sobresale por encima de las cordilleras. Interesante, desde el versículo 10 comienza a desaparecer la palabra pecado y aparece y resplandece la alegría. Los complejos de culpa pueblan de tristeza el alma, una tristeza salada y amarga. Pero al despuntar la misericordia sobre el alma, al descubrir el ser humano que a pesar de todo está cargado de los brazos de predilección y de la ternura enteramente gratuita de Dios, inunda de perfume la casa, la tristeza desaparece. En los versículos 15 al 17, el salmista grita la noticia de su salvación, de las maravillas del Señor. El salmista se transforma en un testigo,
y su boca en una trompeta para soltar a los cuatro vientos los prodigios del amor. Versículo 16. Tu amor, Señor, romperá mis cadenas, me abrirás los labios, y mi boca resonará por encima de las colinas para informar al mundo sobre quién es el gran libertador. Versículo 17. Este magnífico drama del Salmo 51 acaba en un desenlace de gloria. Cuando los espacios interiores estaban habitados por la tristeza, vergüenza, todas las tareas divinas como la plegaria, los ritos y las ofrendas, todos aparecía a nuestros ojos cubiertos de sombra, pero ahora que hemos sido visitados por la misericordia divina y nuestro interior se ha inundado de luz, ahora todo tiene sentido. La Eucaristía es un banquete, la oración un festín, la vida una fiesta de libertad. Las dificultades se asumen con facilidad. La existencia misma es un privilegio, la vida un himno de alegría. Todo se ve diferente porque todo aparece revestido del mando de misericordia. El largo y lúgubre lamento por el pecado se ha trocado en una danza de júbilo por obra y gracia del amor nunca desmentido por nuestro Dios Padre. Este es el gran amor de Dios. Estas son las grandes misericordias del Señor. Recordar que el Señor siempre me perdona, siempre me perdona. Lo único que Él pide es que me avergüence, que me arrepienta de mi pecado, que con humildad reconozca mi debilidad, mis limitaciones, y de cara a Él seré perdonada, y con su misericordia Él me da la paz que necesito. Claro que sí, hermanita, pues estamos viendo un precioso este tema, ¿verdad? Que yo también no lo había yo entendido de esta forma, el Salmo 51, porque sí habla sobre el pecado, y yo decía, pero como que ahorita que vamos a ir ampliando un poquito más de qué se trata, pues es hermoso ver de que Dios es tan misericordioso y tan cariñoso con nosotros, que no solo nos está golpeando con ese martículo, pecaste y pecaste y pecaste, no, sino que al contrario, del pecado nos agarra, nos toma, nos limpia, nos cura, nos va a ir sanando todas esas heridas que traemos, ¿verdad? Pues vemos a un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de amor, que Él no nos está golpeando con el pecado que hayamos hecho, sino que al contrario, Él nos ama, Él nos quiere, como decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es mi papá, mi querido papá, ¿verdad? Y vemos, así como nosotros que somos papás, vemos a un hijo que esté pasando una situación difícil o una situación, no que no nos rompe el corazón de decir, ay, que se vea o que le pasa lo que sea, no, sino que al contrario, ves a un hijo que esté enfermo o que esté pasando una situación difícil. Yo creo que como papás ayudamos, apoyamos, y más nuestro Señor, como decía nuestro Señor Jesucristo, más Él, que Él es amor, Él es el amor perfecto, no como nosotros que a veces fallamos todavía como papás, regañamos a nuestros hijos, más sin embargo Él no, sino que Él nos ama porque Él es un papá tan lleno de amor. Pues sí, la verdad. Bueno, pues yo la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Que me ha costado mucho trabajo. Bueno, no mucho trabajo, porque la verdad es que cuando la gracia de Dios llega a tu corazón, todo el Señor te es una luz que te va abriendo el entendimiento, y de esa manera se van entendiendo muchas cosas. El amor de Dios es tan grande que he podido entender cómo toda una vida, porque ya hasta mi edad mayor yo pude entender las misericordias o la misericordia tan grande de Dios, es ver que siempre, empezando por mí y achacándole el pecado a todos los demás, es que fulanito de tal es pecadora, es que aquella hizo esto, aquel hizo el otro, y así mirándolos y clasificando al ser humano, a mi prójimo, por todos los actos negativos que yo conozco de su vida.
Y ya cuando yo empiezo a vivir de manera íntima, de manera espiritual o personal, en mi contacto con Dios, con el Padre, con Jesús, este perdón y este amor de Dios, pues la vida cambia porque empiezo a ver a los demás en sus rasgos positivos, en todas sus virtudes, en todas sus grandes cosas que Dios les ha regalado, pero de manera objetiva y positiva. ¿Tenemos mensajitos? Sí, nos llegan unos mensajitos. Dice Emilia Gómez: saludos hermanitos, bonito tema. Saludos y bendiciones a los dos que están ahí. Hermano Jacinto, mucho ánimo en su programa, que Dios lo bendiga. Verónica de Tierra Caliente. Y también nos saludan a los que siguen por Facebook: Judith Morales, Irma Isabel Aguilar Moreno, Maximina Montes Gómez, Carlitos Robles, Teresita Robles, Dani Sánchez, Dulce Joana Ruiz González, Emilia Gómez y Andul Gómez López. Y saludo a los hermanos. Saludos hermanitos, Dios los bendiga. Gloria González, que nos manda un saludito. Gracias, hermanita. También les mandamos gracias Mili, gracias Yoyita. Esperamos pronto tenerlas por aquí también para que nos compartan un poquito de toda la riqueza que el Señor ha puesto en sus corazones. Y bueno, ya vamos aterrizando, cerrando el programa porque se nos terminó el tiempo. Nos vamos a poner en el banquito de oración para la hora santa, para en el altar donde está nuestro Señor Jesucristo sacramentado, a doña Pascuala Díaz, pidiendo por su recuperación, y por el señor Carlos Portillo. Les invitamos a que puedan mandar sus intenciones. Nosotros las hacemos llegar allá a la hora santa de Santa Lucía para que sean puestos en las manos de nuestro Señor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y seguimos con el tema, porque todavía falta. Gracias. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de Talleres de Oración y Vida. Los esperamos en la próxima para seguir fortaleciendo nuestro encanto por la vida a través de Jesús. Solo aquí en Radio Tepeyac, estrella de la evangelización.